Movimiento rectilíneo uniforme. En la siguiente presentación, antes de hablar del tema de movimiento rectilíneo uniforme, se explicarán diversos conceptos necesarios que lo conforman, tales como qué es un movimiento, cuáles son los elementos más importantes de un movimiento. Se explicará además el concepto de rapidez y también la diferencia entre rapidez y velocidad, para así seguidamente explicar las características de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es un movimiento? Se define movimiento como el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia que se supone fijo. Para entender esta definición, se van a plantear dos situaciones. En la primera situación se tiene un carro el cual está siendo observado por una persona desde afuera que llamamos observador 1. Cuando el carro avanza hasta el otro punto, teniendo al observador 1 como referencia, se puede notar que el carro y las personas que están dentro de este cambiaron de posición. Por lo tanto, podemos concluir que con respecto al observador 1, el conductor del carro cambió de posición. Ahora se plantea otra situación. Vamos a tomar en cuenta aquí que el observador es el copiloto del carro, al cual llamamos observador 2. Cuando el carro avanza hasta el otro punto, teniendo al copiloto como referencia, se puede notar que el conductor del carro no cambió de posición. Para el copiloto, el conductor siempre estuvo sentado a su lado. Por lo tanto, podemos concluir que con respecto al observador 2, el conductor del carro no cambió de posición. Un movimiento está conformado por varios elementos importantes. Sin embargo, aquí solo haremos referencia a dos de ellos, como lo son la distancia, que es una medida de longitud de la trayectoria recorrida por un cuerpo, y el tiempo, que es el intervalo de duración de un fenómeno. Es importante tener claros estos elementos para tener claro lo que se presenta a continuación. Un concepto que definitivamente debemos tener claro es el concepto de rapidez. Para esto se van a plantear dos casos. Caso 1. Supongamos que María y Susana parten del mismo punto en una calle y caminan hacia la derecha durante el mismo intervalo de tiempo. Tanto María como Susana tuvieron el mismo tiempo para caminar hacia la derecha. Se puede notar que María llegó al punto J y Susana al punto K situado más adelante. Por lo tanto, Susana recorrió mayor distancia que María en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Susana se movió con mayor rapidez. Ahora se presenta el caso 2. Supongamos que Felipe y Carlos parten del mismo punto A. Ambos terminan su recorrido en el mismo punto P, así que recorren la misma distancia. Cuando ambos llegan al mismo punto P, se registró que Felipe recorrió esa distancia en un menor tiempo. Por lo tanto, al Felipe recorrer la misma distancia que Carlos en un menor tiempo, se puede concluir que Felipe se movió con mayor rapidez. Con todo esto, ¿a qué conclusiones llegamos con respecto a la rapidez? En el mismo tiempo, cuando se recorre una mayor distancia, entonces hay una mayor rapidez. Ahora, cuando se recorre la misma distancia, si se hace en un menor tiempo, entonces hay una mayor rapidez. De todo esto podemos deducir el significado físico de la rapidez. La rapidez de un móvil representa la distancia recorrida por unidad de tiempo. Es decir, que la expresión que representa el significado de la rapidez es v es igual a d sobre t, o lo que es lo mismo, la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo, donde v representa la rapidez, d representa la distancia y t el tiempo. En nuestra vida hemos utilizado el término rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. La rapidez está representada por un valor numérico. Por ejemplo, cuando decimos 99 metros sobre segundos, 72 kilómetros por hora, etc.,
estamos haciendo referencia a una rapidez. En cambio, la velocidad es un vector, es decir, que además de estar representado por un valor numérico, también está representado por una dirección y un sentido. Por ejemplo, cuando decimos que un carro se movió a 72 km por hora a 60 grados al oeste, estamos hablando de una velocidad, ya que además de expresar un valor numérico, 72 km por hora, estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y expresando un sentido que se refiere al punto cardinal, en este caso el oeste. Aquí tenemos un velocímetro, que siempre lo vemos en los carros. Este instrumento nos indica solamente valores numéricos, así que ¿realmente nos expresa la velocidad? Definitivamente no. El velocímetro lo que indica es la rapidez, ya que nos indica solamente un valor numérico y no refleja si el carro se está moviendo 30 grados al norte, por lo que no expresa ni dirección ni sentido. Por esta razón, este instrumento, en vez de velocímetro, se debería llamar rapidímetro. Ahora sí, finalmente vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme. Para explicar las características de este tipo de movimiento, vamos a considerar un carro que se va a mover en línea recta, pasando por diversos puntos. Entre cada uno de estos puntos hay una diferencia de tiempo de 4 segundos, como se indica en la figura, y la distancia entre cada uno de estos puntos es de 40 metros, por lo que el carro recorre 40 metros cada 4 segundos. Si queremos calcular la rapidez desde el punto A hasta el punto B, tenemos que la rapidez de A a B es igual a la distancia de A a B entre el tiempo. Sustituyendo los valores de la distancia y del tiempo, que es de 40 metros y 4 segundos respectivamente, resulta una rapidez de 10 metros sobre segundos. De igual forma, calculamos la rapidez de B a C y de C a D, de D a E, resultando en cada uno la misma rapidez de 10 metros sobre segundos, por lo que se concluye que la rapidez es constante. De todo esto se define: un movimiento se llama rectilíneo uniforme cuando el objeto se mueve a lo largo de una línea recta, realizando desplazamientos iguales en tiempos iguales. Por lo tanto, se deduce que el movimiento se llama rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta, y se llama uniforme porque la rapidez es constante. Para finalizar, debemos hacer referencia a las unidades de la rapidez. En el sistema MKS, la unidad de la rapidez es el metro sobre segundo. En el sistema CGS, la unidad de la rapidez es el centímetro sobre segundo. Y otras unidades que también son utilizadas son, por ejemplo, kilómetros por hora, kilómetros sobre segundo, metros sobre minutos, etc. Es importante tener claras estas unidades, ya que éstas te ayudarán en la resolución de los diferentes problemas que se te planteen.